continuación. Hoy es domingo y yo sé que todos estamos contentos de poder llegar a este día de la semana. Muchas personas no quieren que llegue el día lunes, ni el martes, ni el miércoles. Se ponen contentos cuando llega el viernes o tal vez el sábado. Pero nosotros debemos ser felices con todos los días, porque todos los días son una creación de Dios. Así es de que debemos alegrarnos. Y mucho más el domingo cuando recordamos la resurrección de Cristo. Ese es el motivo de nuestra celebración. Cristo vive y Él vive en nuestro corazón, Él vive en nuestra vida. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Y cuando decimos que es nuestro Señor es porque hemos entendido que Él es el que gobierna nuestra vida, que Él es el que decide todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Así que todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Él, porque Él es nuestro Señor. Y como dice la palabra de Dios, nosotros tomamos de lo mismo que Dios nos ha dado, de lo que le pertenece a Él, porque todo es de Él, y de ahí tomamos para expresarle nuestra gratitud, para expresarle nuestro reconocimiento de que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Así que este día es un buen día para entregar al Señor una ofrenda especial, para traer también nuestro diezmo y para cumplir con las promesas que nosotros hemos hecho al Señor. Aunque no tenemos reuniones presenciales, pero tenemos que seguir siendo fieles al Señor, honrándolo con todo lo que Él nos da. Yo creo que todo este tiempo que estamos pasando es un tiempo para ver lo que realmente hay en nuestro corazón y cuál es la cantidad de amor, la calidad de amor que nosotros tenemos para Dios. No se trata solamente de decir que le amamos, pero no le obedecemos. El Señor dice en su palabra que Él es fiel para cumplir su pacto de amor inagotable con aquellos que le aman, pero le obedecen. Hoy el Señor tiene un mensaje muy importante para nosotros. Recuerden que el tema de estos domingos es el poder de la resurrección de Cristo. Así es de que estemos muy atentos para recibir este mensaje a través de nuestro pastor, a través de mi esposo, que va a compartirnos esta palabra. Es domingo, es día de congregarnos. Lo estamos haciendo en forma virtual, pero la palabra de Dios nos enseña que Dios está ahí, en tu lugar donde estás recibiendo esta transmisión.
Esa es la garantía que tenemos. Claro, algún día, y esperemos que no sea en mucho tiempo, podamos reunirnos presencialmente en nuestro auditorio. Y así también las demás iglesias que nos sintonizan, las que todavía no tienen reuniones presenciales, también esperemos que pronto puedan cada uno estar en sus respectivas congregaciones. Pero mientras tanto, ahora mismo sabemos que el Espíritu Santo está presente y que Dios, a través de su palabra, tiene un mensaje para nuestros corazones. Así que dispongamos nuestro corazón, dispongamos todo nuestro ser para recibir la palabra de Dios, para ser expuestos a la poderosa palabra de Dios, y ella traerá cambios a nuestra vida. Este es el segundo mensaje con el tema de la resurrección de Cristo. Y ahora quiero tocar específicamente el impacto de la resurrección de Cristo en sus discípulos, en sus apóstoles, en aquellos 12 que Jesucristo escogió, él mismo escogió, y le seguían. Estuvieron por 3 años o quizá un poquito más de 3 años siguiendo a Jesucristo, aprendiendo de él, escuchándole, viendo los milagros, viendo todo lo que Cristo hacía. Ellos convivieron todo ese tiempo, así que tuvieron una escuela bastante importante, la mejor escuela que alguien pudo haber tenido, la mejor escuela que alguien puede aspirar a tener es como la que los discípulos tuvieron, teniendo a Jesucristo como su maestro. Por supuesto que no podemos hablar del impacto de la resurrección de Cristo en los 12 apóstoles, nos faltaría muchísimo tiempo. Solamente voy a tocar en la vida de 2 de ellos. Además, no todos los apóstoles de Jesucristo encontramos suficiente información como para saber exactamente cómo era su vida y el impacto de la resurrección de Cristo específicamente en cada uno de ellos. Pero en forma general, claro que lo vemos en la palabra. Pero ahora estudiaremos la vida de 2 de ellos. Empiezo leyendo en el Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 31 y dice así: Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Jesucristo, previamente a su muerte, les enseñó a sus discípulos que era necesario que Él, el Hijo del Hombre, ese título se lo daba a sí mismo Jesucristo, el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, que era la clase organizada de la religión de aquellos tiempos. Y además añade Marcos en el capítulo 8 y en el verso 31 dice: y tenía que morir y resucitar después de 3 días. Jesucristo se los advirtió. Jesucristo les anunció a sus seguidores, refiriéndome a los 12. Jesucristo les dijo que Él iba a morir e iba a resucitar, y que era necesario que todo eso ocurriera. Así que no les tomó por sorpresa a estos 12. No les tomó por sorpresa a los 11 por la negación de Judas Iscariote y la traición de este apóstol hacia Jesucristo. No les tomó por sorpresa a ninguno de ellos. Ellos sabían, Jesucristo se los enseñó, Jesucristo les reveló que algún día Él iba a ir a la cruz, iba a ir a la tumba, pero iba a resucitar. Pero veamos qué es lo que ocurre en la vida de estos apóstoles de Jesucristo, de estos 12. Y puede ser que nos identifiquemos con alguno de ellos. Por supuesto que para nada queremos identificarnos con la vida de Judas Iscariote. Por cierto,
Él no fue predestinado para entregar a Jesucristo, para venderlo. No fue así. Era una profecía que estaba en la palabra y que pudo haber ocurrido a cualquiera de los demás, porque qué cruel sería. No habría misericordia, no habría un plan redentor de salvación para toda la humanidad si específicamente un hombre hubiera nacido para luego ser condenado. Así que este es otro aspecto también importante de entender, que la salvación es abierta a todo aquel que se entrega a Jesucristo con todo el corazón. Pero el identificarnos con alguno de los otros podría ilustrarnos muchísimo y podría darnos también a nuestra vida cristiana un amplio caminar de mejorar y de corregir nuestra vida espiritual. Así que adentrémonos a la palabra. La resurrección de Jesucristo cumplió el nuevo pacto. Cuando Cristo Jesús fue a la cruz y exclamó que todo estaba terminado y consumado, ahí vemos el cumplimiento de ese nuevo pacto. Pero en la resurrección de Cristo vemos contundentemente cómo se cumple, se refrenda que el nuevo pacto fue cumplido totalmente en la cruz, pero en la resurrección de Cristo Jesús. Y este acontecimiento histórico, glorioso, divino, poderoso, que es la resurrección de Cristo, cambió el curso de la humanidad. Cambió el curso de la humanidad, trajo esperanza a la humanidad. Pero no solo cambió el curso de la humanidad, sino también del cosmos mismo. Sí, de todo lo que existe, de todo lo que hay, como dice la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 2, hablándonos de Cristo Jesús y enseñándonos este pasaje, que Él está por encima de todas las cosas, que Él, como dice en otras porciones de la Escritura, Él está por encima de todo principado, potestad, de todo lo que hay en la tierra, debajo de la tierra y en cualquier otro lugar. Él es el Señor. Así que la resurrección de Cristo cambió el curso del cosmos, de la humanidad, de ti y de mí. Y gracias a Dios, porque Cristo Jesús resucitó. Voy a referirme en este pasaje a la vida de Pedro, el apóstol Pedro. Y en esta ocasión aquí en los versículos que voy a leer en un momento más, este pasaje hace referencia a Pedro y a otro de los discípulos, el otro llamado Juan, o también como lo califica aquí este pasaje del mismo evangelio de Juan, al discípulo a quien amaba Jesús, esto es, a Juan. Entonces, pongamos atención en la vida de Pedro, que es el primer apóstol, discípulo de Jesucristo, al cual vamos a referirnos y que podamos obtener mucha bendición para nuestras vidas y aprender de las cosas en las cuales él falló, pecó. Pero veamos lo que nos cuenta la palabra del Señor. María Magdalena, dice la Escritura, en el Evangelio de Juan específicamente, que fue muy de mañana, muy temprano fue a la tumba. Está hablando la Escritura del día domingo y está hablando de María Magdalena. Y cuando María Magdalena llegó a la tumba, vio que habían rodado la piedra de la entrada. Esa gran piedra que pusieron a la entrada del sepulcro de Jesucristo fue removida, ya no estaba en su lugar. Entonces, ¿cuál fue la reacción de María Magdalena? La reacción de María Magdalena fue correr a buscar a Simón Pedro y a otro discípulo, dice, y al otro discípulo a quien Jesús amaba.
Esto es Juan, como les decía hace un momento. Leo para ustedes en San Juan, en el capítulo 20, verso del 3 al 9. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba, esto es Juan, también entró, vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Voy a volver a dar lectura al verso 9, porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. ¿Recuerdan lo que les dije hace un momento? Que Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que sufriera mucho, que fuera desechado por los ancianos y los principales sacerdotes, pero también dice que tenía que morir y resucitar después de 3 días. ¿Qué pasó entonces? Jesús les enseñó. Jesús pasó tiempo, invirtió tiempo con ellos y entre las enseñanzas les habló de su resurrección. Pero Juan capítulo 20, versículo 9, dice que hasta ese momento aún no habían entendido ese mensaje específico, ese mensaje de las Escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Pedro y los demás discípulos de Jesucristo no habían entendido el tema de la resurrección. Así que, ¿qué ocurre en este caso? Al estar ahí, María Magdalena, frente a la tumba, ver la piedra removida, correr e ir a llamar a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús, o a quien Jesús amaba, y los dos llegaron, pero específicamente dice la Escritura que Pedro llegó después de Juan, pero Juan solamente llegó a la entrada y ahí se quedó, y Pedro sí entró a la tumba, al sepulcro, y dice la Escritura que vio que los lienzos de lino estaban ahí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Notemos esa acción. Este es un acontecimiento que puede revelarnos esperanza también a nuestra vida. Así que, pero ellos no entendían ese momento, no entendían lo que estaba ocurriendo, porque así lo señala este pasaje. Así que Pedro este discípulo intrépido, la Biblia nos da previamente algunos aspectos de su personalidad. La Biblia nos revela algunos aspectos de cómo era Pedro, de su perfil. Este Simón, hijo de Jonás, como dice la Biblia, era un hombre intrépido. Era un líder nato, era un hombre popular. Así se deja ver su personalidad en la narrativa de los evangelios. El que caminó en el agua, ese es Simón Pedro. El que impulsivamente sacó su espada y le cortó la oreja a un hombre cuando iban a prender a Jesús, que estaban en el huerto de Getsemaní. Ese es Simón Pedro.
Simón Pedro, el que hizo una declaración que trascendió y que ahora mismo nosotros nos gozamos al recordar y estudiar la declaración que Pedro hizo acerca de Jesús, diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, ese es el Pedro al que hacemos referencia. Y la Biblia lo califica como Simón, hijo de Jonás, porque era parte del pueblo judío, del pueblo de Israel, relacionar a los hombres específicamente con sus padres, porque había ahí líneas de descendencia y por eso era importante hacer énfasis al respecto. Simón, hijo de Jonás. Pero ese hombre intrépido, ese líder nato, ese hombre que hizo la declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuchemos cómo fue prevenido por Jesucristo. Jesucristo le dijo: Simón Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así fue. Pedro negó conocer a Jesucristo en 3 diferentes ocasiones. Vamos a armar el evento, el momento que se está viviendo ahí. Jesucristo celebra la Pascua con sus discípulos en un aposento alto, en un lugar, en una casa que él sabía dónde estaba y que ese lugar estaba preparado para eso. Ahí pasó con sus discípulos. Después dice la Biblia que terminaron de recordar la Pascua, cantaron un himno. Después salieron Jesús y sus discípulos al Monte de los Olivos. Ahí Jesucristo empezó a orar y los discípulos no pudieron aguantar el tiempo de oración con Cristo Jesús. Posteriormente la Biblia nos narra que llegaron a prender a Jesús ahí en el huerto de los Olivos. De ahí lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, a la casa de Caifás. Pedro estaba sentado fuera en el patio de la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote. Allí estaba Pedro. Y Jesús, por supuesto, estaba dentro de la casa y empezó un juicio en la noche por los líderes religiosos. De pronto, una sirvienta reconoció a Pedro y le dijo a Pedro: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Luego, saliendo Simón Pedro a la puerta, dice la Escritura, le vio otra mujer, otra sirviente, y le dijo esta mujer a los que estaban ahí, señalando a Pedro: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Segunda vez que Pedro niega a Jesús. La primera vez dice: no sé lo que dices. La segunda vez: no conozco al hombre, pero jurando, con un juramento. Y la Biblia, al ser explícita en decirnos que era un juramento, porque era parte también de la tradición del pueblo judío, que cuando decían supuestamente una verdad tenían que jurarlo por algo. Y Pedro juró y dijo: no sé lo que dices, negando por segunda ocasión a Jesucristo. Y luego dice la Escritura que un poco después, los que estaban ahí le dijeron a Pedro, había personas ahí fuera de la casa del sumo sacerdote, de Caifás. Entonces le dijeron a Pedro: tu acento de voz lo descubre, tú eres de ellos. Aquí hay 2 posibles
interpretaciones en este versículo, porque en alguna otra traducción dice tu manera de hablar. Entonces, puede ser el acento de voz primero. Cada región tiene su propio acento, como en cualquier país, como en cualquier región, como en nuestro país. Nosotros detectamos si una persona es del norte de nuestro país, si es del centro, si es del sur, detectamos inmediatamente. Así que pudo haber sido eso, tu acento de voz lo delata, pero también tu manera de hablar. Y ahí en esa segunda interpretación puede ser que la manera de expresión de Pedro había cambiado, no refiriéndonos al acento de voz, sino a lo que él decía, al contenido de sus palabras, fue transformado porque Jesucristo lo cambió. Entonces, pudo haber sido eso, ya sea el acento de voz o el cambio que genera el que Cristo esté en nosotros, que hablamos diferente, que ya no maldecimos, que nuestro hablar es distinto al de la corriente de este mundo. Cualquiera de las dos posibles interpretaciones, entonces señaló a Pedro que él era distinto. Así que le dijeron los que estaban allá, tú eres de ellos, tú eres seguidor de Jesucristo, tú eres de los discípulos de Jesucristo. Veamos qué dice la Escritura. Entonces él comenzó a maldecir, es decir, Pedro. Si este pasaje se refería a su acento de voz, pues empezó a maldecir en el acento de voz que tenía. Pero si se refería a su manera de hablar, entonces también dijo, miren, yo también sé maldecir. Él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Tal vez como Pedro, hemos negado a Jesús verbalmente. Tal vez como Pedro, hemos negado a Jesús con nuestros actos. Pedro necesitaba un toque del Maestro. Pedro necesitaba restaurar ese amor que le había confesado a Jesucristo. Esa declaración que días antes Pedro le había dicho a Jesucristo, que aunque todos se escandalicen y te dejen, yo no te dejaré. Pedro necesitaba restaurar ese amor. Pedro necesitaba restaurar esa pasión por Jesucristo, esa pasión que le llevó a dejar su barca, las redes, su trabajo, los peces y seguir a Jesucristo. Pedro necesitaba restaurar su obediencia a Jesús. Y así nosotros también. Si en alguna circunstancia de la vida hemos negado a Jesucristo con nuestras palabras, pero también, como lo estoy diciendo, con nuestras acciones, con nuestros pecados. Esto es negar a Cristo. También nosotros necesitamos una restauración en nuestra vida. Sigamos la vida de este hombre porque nos enseñará mucho en este tiempo. 2 veces después de la resurrección de Cristo, notemos eso, 2 veces después de la resurrección de Cristo, Jesucristo se les aparece a sus discípulos en la casa donde se habían reclutado. Y la tercera vez, dice el Evangelio de Juan en su capítulo 21, Pedro y 6 discípulos más, es decir, 7 en total, fueron a pescar. Allí, 3 veces Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? 3 veces Jesús se le apareció a Pedro y a los demás discípulos. Pero siguiendo la vida de Pedro, es decir que después de la resurrección de Cristo, después de que María Magdalena corrió hacia Pedro y hacia Juan y les dijo que la piedra
del sepulcro estaba removida y Pedro corrió y juntamente con Juan llegó primero, pero Pedro entró hasta dentro del sepulcro y después regresaron a esa casa donde estaban reclutados y ahí encerrados Jesucristo se aparece a ellos y ahí estaba Pedro. Quisiera imaginar la reacción de Pedro. ¿Cómo se sentía este hombre al ver a Jesús ahí y saber que unas noches apenas atrás le había negado y le había negado 3 veces y había jurado que no le conocía y había hasta dicho maldiciones? ¿Cómo se sentiría Pedro? ¿Cómo nos sentimos cuando no damos al blanco, cuando pecamos, cuando fallamos, cuando erramos? Y qué bueno si todavía nos sentimos y nos estremecemos, porque eso significa que el Espíritu Santo nos redarguye cuando fallamos, cuando no damos al blanco, cuando pecamos. Y cuando nos presentamos delante de Jesús, pues no queremos ni levantar la vista, no queremos a veces ni pronunciar palabra, nos sentimos avergonzados, nos sentimos contristados, nos sentimos mal. ¿Cómo se sentiría Pedro? Y 2 veces se aparece Jesús en distintos tiempos, ahí en esa casa. La tercera vez que se aparece Jesús y ahí está Pedro, es que Pedro había tomado la decisión de regresar a su trabajo antiguo, a pescar. Y tenía tanto liderazgo e influencia que 6 más discípulos se unieron con él. Y mientras están allá, ocurre este otro encuentro. Jesucristo había resucitado y se apareció, dice la Biblia, a muchos de ellos, de sus seguidores, a más de 500. A 2 que iban caminando hacia una población llamada Emaús, a los discípulos de Cristo y a muchos otros más. Jesucristo se reveló después de ser resucitado y antes de subir al Padre. Y ahí está Jesucristo con Pedro. Si a nosotros como seres humanos alguien nos hubiera hecho lo que Pedro le hizo a Jesús, de negar, de maldecir, de darnos la espalda, no sé cuál hubiera sido nuestra reacción. 3 veces lo hizo Pedro. ¿Cuántas veces nosotros hemos pecado contra Dios? ¿Cuántas veces no hemos dado en el blanco? 3 veces, más de 3 veces. Juzgamos tal vez ligeramente a Pedro, pero también nosotros le hemos negado, sino con nuestras palabras, con nuestras acciones, al no dar en el blanco, al no seguir la vida del Espíritu. Así que vemos una obra redentora aquí de Jesucristo, de restauración. Y cuando están ahí en ese lago, y Pedro con los otros discípulos pescando, y no pescaron nada toda la noche, y de pronto aparece Jesús, y Jesús les da instrucciones, y le dice que tiren la red a la derecha. Y lo hicieron, y pescaron. Pero la Biblia dice en San Juan 21, que Jesucristo ahí en la playa hizo fuego, puso peces, y puso un pan también ahí a las brasas. Y cuando se dieron cuenta que era el maestro, Pedro llegó hasta donde estaba Jesús y Jesucristo les dijo: tráiganme de lo que pescaron, para poder tener una comunión Jesucristo con ellos. Y ahí entonces Jesucristo es cuando por 3 veces le pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? Y fíjense que en los originales, cuando Jesucristo usa el término ¿me amas?, usa la raíz ágape, que es el amor perfecto de Dios. Y Pedro le contesta con otra raíz para amor, que es fileo. Entonces Jesús le dice: Pedro, ¿me amas con ese amor perfecto de Dios? Y Pedro le contesta y le dice: te estimo, Señor Jesús. La segunda vez fue lo mismo.
La tercera vez Jesucristo, ahí se revela en los originales, utiliza ahora fileo. ¿Me estimas? Y Pedro entonces se conmueve tremendamente y eso le llega a lo profundo del corazón. Entonces le dice a Jesús: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú sabes todo. Y algunos comentaristas han pensado que si Pedro negó 3 veces a Jesús, aquí hay una restauración de Jesús hacia Pedro, haciéndole esta pregunta 3 veces. Y le da encomiendas y le dice: pastorea mi rebaño, pastorea las ovejas, pastorea la iglesia. Con esto Jesucristo le estaba dando la mano restauradora a Pedro para volverlo a ese lugar privilegiado de honra que tenemos cuando caminamos delante del Señor. Jesucristo le dice: ¿me amas más que estos? Y ahí también hay 2 posibles interpretaciones, por lo menos. ¿Cuáles son esas 2? Una: ¿me amas más que estos?, refiriéndose a la barca, a las redes, a los peces, al trabajo. Y la otra interpretación: más que los otros 6 discípulos. ¿Me amas más que estos? Cualesquiera que sea la interpretación, nuestro amor por Dios debe estar por encima de todas las cosas. Más aún cuando hemos sido llamados y escogidos para servirle. No debemos cambiar lo glorioso y honroso de ese supremo llamamiento por las cosas de este mundo. Nuestro amor debe estar por encima de todas las cosas. Luego vemos en el primer capítulo de Hechos, ahí se nos narra la llegada del Espíritu Santo. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Aquí vemos a un Pedro restaurado. Aquí vemos a un hombre que pudo traspasar esa época tan difícil de su vida cuando negó a Jesucristo. Y así como Pedro fue restaurado, tú y yo, si no hemos dado en el blanco y hemos negado a Cristo Jesús, también el Señor quiere restaurarnos. El Señor te quiere restaurar a ti. Sí, porque hay poder en la sangre bendita de Jesucristo. Y el perdón en la cruz es amplio, suficiente y poderoso. Pero Dios no quiere ni se complace que sigamos en el pecado, que sigamos en la negación. Él quiere que nuestra vida sufra un cambio y esto se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento ocurre por obra del Espíritu Santo. Y ahora mismo el Espíritu Santo te está redarguyendo a ti y a mí para volvernos, para redireccionar nuestro camino hacia el camino correcto que es Cristo Jesús. Y ver a Jesucristo con sus brazos abiertos y extendidos para restaurarnos y volvernos a una posición de honra. Sí, Dios sigue restaurando vidas. Dios sigue restaurando a todos aquellos que no hemos dado en el blanco. Dios en su misericordia lo sigue haciendo. Ahora es el tiempo, porque vendrán tiempos cuando ya no habrá oportunidad para ello. Por eso, si ahora es el tiempo, deja que el Espíritu Santo te toque y te redarguya y permite ser restaurado a un lugar de honra. Vuélvete al Señor con todo el corazón. Cristo Jesús lo mostró con Pedro, lo perdonó, lo restauró y lo restituyó a ese lugar de honra, tanto así que Pedro se levanta poderoso después de que el Espíritu Santo llegó, según narra en la palabra en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo cayó sobre de ellos y entonces Pedro se levanta a predicar un sermón ungido, poderoso de Dios por medio del Espíritu Santo.
Y la Biblia dice que en aquel día se bautizaron y se añadieron como 3,000 personas. Cristo Jesús sigue restaurando. La resurrección de Cristo causó un impacto de esperanza, restauración y salvación en la vida de sus apóstoles. Quiero referirme al segundo apóstol de Jesucristo y ahora quiero hablar de Tomás, brevemente de la vida de Tomás. Tomás, aquel que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. ¿Quién es este Tomás? Por lo que la Biblia relata, al parecer, es el discípulo más pesimista, sarcástico y el más incrédulo. La Biblia relata que le enviaron un mensaje a Jesús acerca de su amigo Lázaro, que vivía en Betania, el cual estaba enfermo. Lázaro estaba muy enfermo. Jesús esperó 2 días más. Luego le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Sus discípulos dijeron: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás ahí de nuevo? Y entonces aparece Tomás en escena y dice: Tomás, al que apodaban el gemelo, le dijo a los demás discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Vamos y moriremos con Jesús. Jesús resucitó a Lázaro. Ahí estaba Tomás. ¿Cuántos de nosotros hemos visto milagros del Señor y milagros del Señor? Pero ver milagros del Señor no nos garantiza una permanencia en nuestra fe. Es el caso de Tomás. Tomás no era una persona que rechazara a Cristo o que no hubiera seguido a Jesucristo. Era de sus apóstoles, era de los seguidores de Jesucristo. Ahí estaba, escuchando las enseñanzas, viendo los milagros, viendo lo que Jesús hacía. Pero Tomás tenía un serio problema. Quizá entre muchos más, pero el que señalamos es su incredulidad. En otra ocasión, Jesús enseñando y dando confianza a sus discípulos, Jesucristo les dijo: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios, confíen también en mí. Y luego añade Jesucristo y les dice: ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Esto está narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y entonces aparece en escena nuevamente Tomás. Y Tomás dice: no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? No tenemos ni idea a dónde vas, dijo Tomás. ¿Cómo podemos saber el camino? La mente incrédula de Tomás le hace ver negativo, le hace ver antagonista, le hace negar el camino que Jesucristo les había revelado, porque Jesucristo ya se había revelado con ellos. Ante las adversidades o ante las decisiones en la vida, cuando no sabemos qué camino tomar, también le decimos a Dios: no tengo ni idea de lo que debo hacer, no tengo ni idea del camino, no te creo, Dios. Esto puede relacionarnos un poco con la vida de Tomás. La tercera ocasión en que aparece narrado una reacción de Tomás es el domingo de resurrección. Ese domingo de resurrección, como dije hace un momento, Jesucristo, después de haber resucitado, ese mismo domingo se aparece a sus discípulos que estaban en esa habitación, en esa casa. Los discípulos de Cristo estaban escondidos en una casa. Puede ser el aposento alto, puede ser algún lugar donde estaban ellos. Y Jesús se aparece a sus seguidores. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que Tomás no estaba ahí. ¿Dónde andaba? No sabemos. ¿Qué estaba haciendo? No sabemos. Quizás su mente, que le traicionaba muchas veces, que lo hacía escéptico, le llevó a tomar alguna otra decisión de no estar con los discípulos. No sabemos por qué razón, pero no estaba ahí. Y Jesucristo se aparece a sus seguidores. La Biblia nos enseña que Tomás regresa después
con los apóstoles. Y los que estaban ahí en esa casa y habían visto a Jesucristo, al Maestro, seguramente que le dijeron a Tomás: vimos al Maestro. Seguramente que persuadieron a Tomás para que él creyera que Jesucristo había resucitado. Imaginémonos, estamos hablando de los apóstoles, seguidores de Jesucristo, y no creían que Jesús había resucitado. Quizá los apóstoles de Jesucristo que estuvieron allí en ese encuentro cuando Jesucristo apareció con ellos, estaban emocionados platicándole a Tomás. Estaban reconfortados, estaban consolados. Y Tomás aparece en ese. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Esta es la descripción de un hombre sin fe, de un escéptico a la palabra de Dios, dudando de las promesas de Dios, dudando de lo que Jesucristo les había dicho. No sabemos, pero quizá cuánto los demás discípulos animaron a Tomás a creer. La segunda vez que Jesús se aparece a sus seguidores en casa, ahora sí estaba Tomás. Y veamos este momento tan confrontativo en la vida de Tomás. Entonces Jesucristo le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo. Cree. La resurrección de Cristo restauró a Tomás. La misericordia de Dios, miren, tan grande, que físicamente le permite a este hombre tocar el lugar donde los clavos hicieron heridas en las manos de Jesús y tocar el costado donde fue traspasado por una lanza. Sí, Dios es amplio en misericordia. Y el que diga lo contrario, lo podemos confrontar y derribar esos argumentos con esta acción sumamente de misericordia y de amor, como Jesucristo permitió que este hombre pusiera ahí sus dedos para salvar, para corregir a Tomás, para restaurar a Tomás. La resurrección de Cristo restauró a Tomás. La resurrección de Cristo restauró a Pedro. Cristo sigue restaurando a quienes en el trayecto de la vida cristiana han dudado. La resurrección de Cristo disipa la duda. Entonces Tomás exclamó y dijo: mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Quiera Dios que también este sea nuestro clamor y nuestra exclamación, de presentarnos delante de Él, de Jesucristo, y decirle: mi Señor y mi Dios. Afirma y afianza tu fe en Cristo. Y ese sólido fundamento de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo, sigue transformando vidas y sigue levantándose como una poderosa verdad por los siglos de los siglos. Cristo ha resucitado, por lo tanto, tiene todo el poder para restaurarte y para restaurarme. Así que, poniéndonos en las poderosas manos del Señor, experimentaremos restauración para nuestra vida. La resurrección de Cristo es el pilar del cristianismo. Y por eso vemos vidas restauradas. La resurrección de Cristo causó un impacto de esperanza, restauración y salvación en la vida de sus apóstoles. Así también la resurrección de Cristo sigue trayendo esperanza, restauración y salvación a nuestras vidas. Concluyo leyendo
Juan 20, 8 y 9. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Padre, gracias por tu palabra que es viva, eficaz y poderosa. Y tu Espíritu Santo viene y hace un examen en nuestra vida. Y en este momento nos presentamos delante de Dios para que el Señor examine nuestro corazón, nuestros pensamientos y todo nuestro ser. Y nos depositamos en ti, Señor, pidiendo que el Espíritu Santo traiga convicción y nos redarguya. Y veamos el plan de restauración que Jesucristo tiene para nuestras vidas. Sí, Él quiere restaurarnos a un lugar de honra y de privilegio. Si tú eres su hijo y has confesado a Cristo en tu corazón, pero has atravesado situaciones difíciles de la vida y en la vida cristiana, y te has apartado, te has alejado, has negado, has hecho lo que Pedro o Tomás hicieron, hay esperanza. La resurrección de Cristo trae restauración, trae vida y trae nuevos caminos, nuevos diseños para tu vida. Entrégate al Señor con todo tu corazón y permite que esa restauración sea total en tu vida. Padre, gracias por tu pueblo. Espíritu Santo, redarguye a cada vida y a cada corazón que escuche este mensaje. Y haznos volver a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Y te honramos, te alabamos y te bendecimos y te damos honra y gloria y nos regocijamos por la resurrección de Cristo, porque si no nuestra fe sería vana, sería inútil. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y por eso tenemos garantía tú y yo en nuestro caminar cristiano. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor ponga en ti paz. Bendiciones abundantes para todos. Recordarles que los días martes no estamos teniendo transmisión. La razón es porque este día es para que nosotros estemos compartiendo el curso de entrenamiento que nuestro pastor nos dio, que lo estemos compartiendo con alguien. Ese es el propósito del día martes. Y queremos saber muy pronto que todos estamos obedeciendo, que todos tenemos a alguien a quien estamos discipulando y le estamos enseñando a obedecer al Señor. Así es de que te animamos, te exhortamos en el nombre del Señor para que lo hagas. No es una tarea para unos cuantos, sino es algo que el Señor nos dejó para todos, que cumplamos con la gran comisión. Y el día jueves tenemos también nuestra reunión, que siempre también les estoy recordando y exhortando para que participen. Y yo les digo, no solamente es para papá o para mamá, es para toda la familia, para que todos tomen este tiempo y participen en la oración. Damos gracias a Dios por el número de hermanos, de personas que participan, pero seguimos orando para que el Señor siga derramando espíritu de oración en todos y que el grupo siga creciendo. Hace mucha falta hombres y mujeres con la decisión de hacer algo para que la situación en el mundo cambie, ¿verdad? No solamente es pensar en eso, hablar de eso, sino estar dispuestos a hacer algo. Y algo muy importante es orar. Así es de que no olviden el jueves a las 8 orando con la palabra.
Y los domingos a las 10 de la mañana nuestra reunión familiar para ser instruidos, para recibir el mensaje del Señor. Y recuerden, Dios es bueno todo el tiempo.